Esta es una de las calles del llamado país más rico del mundo, localizada en Los Ángeles, a tan solo unos kilómetros de barrios como Beverly Hills o Bel Air, donde las casas cuestan un mínimo de 2.5 millones de dólares. Se encuentra el barrio con más concentración de indigentes de toda esta ciudad, el Skid Row. En esta ciudad, donde viven las estrellas más famosas de Hollywood, se encuentra este barrio que ha sido catalogado como la representación de la crisis de los Estados Unidos. Cerca de 12,000 personas viven en casas de campaña, estructuras de cartón o simplemente en espacios de la acera que encuentran libres. Mientras en el estado de California la edad media de los habitantes es de 80 años, aquí es apenas de 48. Y es que los habitantes de Skid Row no tienen acceso a las necesidades más básicas. No existen baños, aseos, agua potable y ni siquiera seguridad. Resulta increíble, teniendo en cuenta que California es considerada la quinta economía más potente del mundo, superando incluso el PIB de países enteros como Francia y el Reino Unido. En Skid Row no existe el lujo de las calles de Los Ángeles. Aquí solo existe la venta de sustancias ilegales y las casas de campaña llenas de personas que no tienen hogar. En los últimos años, la cifra de pérdidas por brotes de padecimientos a causa de dependencias ha ido al alza y el número de personas que no cuentan con un hogar ha aumentado 16%. Pero este solo es uno de los síntomas que señalan la realidad de los Estados Unidos, que el sueño americano se ha convertido en una pesadilla. Esta mítica frase ha definido el camino de millones de personas que buscan una mejor vida en este país, pero estos días este sueño parece estar llegando a su fin. Tan solo en el 2021, 361,000 personas dejaron el estado de California. Algunas se mudaron a Texas, Washington o Arizona, pero muchas otras prefirieron mudarse al sur de la frontera, a México. Y es que de acuerdo con muchos habitantes, la situación del país se está convirtiendo en algo insostenible. Ante la dura situación de Skid Row, los vecinos de otros barrios de Los Ángeles pidieron nuevos impuestos para construir viviendas y servicios sociales para las personas que no cuentan con un hogar, pero aunque lograron alojar a muchos, las cifras muestran que los que quedaron sin alojamiento aumentaron aún más y las proyecciones a futuro no se ven nada bien. En el 2021, la deuda de hogares por préstamos hipotecarios alcanzó el $1 trillón, alcanzando un récord en toda la historia del país. Los habitantes de los Estados Unidos están en riesgo de que la cifra de personas sin hogar aumente considerablemente en los próximos años, ya que la llamada burbuja inmobiliaria ha causado que los precios de las propiedades sea algo imposible de pagar para la mayoría. Tan solo en un año, el precio de los hogares aumentó un promedio de $70,000 y las grandes corporaciones y fondos de inversión que cuentan con los recursos necesarios han aprovechado para invertir comprando propiedades que después rentarán a personas que no pueden comprar una casa propia. Así, aunque en algunas partes del país exista una crisis por falta de viviendas, en otras zonas existen casas completamente inhabitadas. Los jóvenes no se salvan de esta situación. Se ha reportado que la generación millennial está a punto de dejar de formar parte de la clase media, pues no puede costearse una vivienda con los bajos sueldos que reciben, al estar pagando una deuda de $80,000 promedio por sus matrículas de universidad y recibir salarios sumamente bajos. De la década de los 80 para la actualidad, los precios de la universidad han aumentado un 900%. Aparte de esto, existen cerca de 50 millones de personas que no tienen los recursos suficientes para acceder a gastos y seguros médicos. Tan solo llamar a una ambulancia te puede llegar a costar $1,277 sin seguro, es decir, hasta 25,000 pesos solo porque la ambulancia te transporte de tu hogar al hospital. Pero considerando que los seguros cuestan $450 por persona al mes, muchos se arriesgan a no contratarlos y cuando los necesitan terminan endeudándose por cantidades exorbitantes. Se calcula que la deuda médica total de los americanos es de $140,000 millones. Algunos medios afirman que para vivir en una ciudad como Los Ángeles, con una vivienda, un seguro de gastos médicos mayores y una matrícula de universidad, las personas necesitan ganar al menos $150,000 al mes, algo prácticamente imposible para la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, pues se calcula que el 78% de trabajadores viven al día y no tienen oportunidad de ahorrar. Por si fuera poco, la inflación a la que están sujetos los productos más básicos hace que vivir en este país sea imposible para los ciudadanos con sueldo promedio. Tan solo el precio de la gasolina aumentó un 46% del 2021 al 2022. Pero no solo el precio de las cosas afecta a las personas. El agitado clima político y la creciente inseguridad suman a la angustia que viven millones de habitantes. Se calcula que 110 personas pierden la vida a diario a causa de ataques en las calles por artefactos de munición y alrededor de 130 a causa de dependencias o sustancias ilícitas o incluso de prescripción. Ante esta situación, los expertos
expertos afirman que la cifra de personas que emigren de los Estados Unidos a otras partes del mundo aumente de manera considerable. En lugar de vivir endeudados de por vida, muchos ciudadanos, sobre todo jóvenes, han optado simplemente por mudarse a sitios con un estilo de vida mucho más barato. Los llamados nómadas digitales, que tienen trabajos que pueden realizar de manera remota, se mudan a países de Latinoamérica, Europa y Asia y logran tener un mejor estilo de vida. El sueldo en dólares que reciben y que en su país no es suficiente para costear sus necesidades más básicas, se multiplica en otras regiones, en donde pueden disfrutar de educación, salud y vivienda sin la preocupación de quedar endeudados de por vida. Todo parece indicar que Estados Unidos está viviendo una gran crisis. Solo es cuestión de tiempo para saber si algún día lograrán recuperar su estatus como el país de las oportunidades y si el sueño americano volverá a ser el mismo.